acompaña a leer Hechos, capítulo 10, por favor. Please come to Acts 10. Gracias, Jesús. Si está listo, lo vamos a leer juntos. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hoy vamos a examinar el capítulo 10 de Hechos. Today, we'll examine chapter 10 of Acts. Vamos a ver We'll see o aprender and learn cómo Dios how God puede can limar asperezas fix things that are harsh entre los creyentes y los no creyentes. among believers and unbelievers, O más bien entre creyentes y creyentes. in believers and unbelievers. En este pasaje In this passage, habla de Cornelio, una Speaks of- persona, un gentil. Cornelius, a Gentile, Gentil quiere decir que no era judío. meaning that he wasn't Físico. a Jew physically. Entonces toda persona que no era nacido Every person that en wasn't Israel born in Israel se consideraba gentil. was considered a Gentile. Entonces es una relación que se ve aquí A relation that you see entre un judío between a Jew y un gentil. and a Gentile. Y cada uno And each one tiene un concepto has a concept de sí mismo. of themselves. En este caso vemos que Pedro tiene un concepto In this case, we see de los Peter judíos como has a concept algo of Jews superiores a as cualquier gentil. superior to Gentiles. Y así era hasta antes de Cristo. And it was so before Jesus. Pero cuando Cristo vino, las cosas cambiaron. But when Jesus came, Así things que changed. con la ayuda del Señor vamos a ir examinando We'll examine with the Lord's help la conducta. Aquí vemos a Cornelio of Cornelius, en el 10:1. 10:1. Dice que era un centurión, tenía autoridad sobre 100 soldados He was a centurion. He had 100 soldiers under y him. tenía unas características que His había characteristics que considerarlas. we need to consider, Porque el hombre era un hombre, because the man dice la palabra, que era piadoso, he was kind, temeroso de Dios, fearful of the con Lord, toda su casa. with all his household. Piadoso significa que era un hombre que respetaba y que reverenciaba a Dios. He respected and Él, reverenced God, su mujer him, y his todos wife, sus hijos and all his y children, todos sus sirvientes and all his y servants, todos sus soldados. and all his soldiers. El hombre era temeroso, era respetuoso. He was respectful. Y dice And it says que demostraba su fe that he demonstrated his faith por las obras o las limosnas que hacía al pueblo. by the generosity he did to the people. Le ayudaba, le apoyaba al pueblo judío He helped the Jewish people. y oraba siempre. And he prayed always. Siempre oraba a Always Dios. he prayed to the Lord. Hacía sus ofrendas, He pero did his offerings. tal vez él no esperaba que Dios le mandara esto que le manda. Maybe he didn't expect what Lo God hacía said. porque amaba y respetaba a Dios. He did it because he loved and respected the Lord. Y vemos a este hombre en esa condición. Yo veo que su vida está bonita. We see that his life is beautiful. This Tiene man. una familia respetuosa He de has a Dios. family that respects the Lord. Si son respetuosos de Dios, entonces seguro que viven bien. If they respect the Lord, they No live hay well. maldad, no hay pecado There's no en su evil, hogar. There's no sin in the household. Hay justicia en There's ellos. justice. Sus acciones son correctas, se Their ven bien. actions are correct. It looks good.
Y era generoso. And he was generous. Y hacía esas cosas He did these things sin quizás esperar que Dios hiciera algo, without pero waiting era for tan God to do frecuente something. But it was su so servicio frequent, hacia his las service personas to the people, que dice que Dios, that it says that God, en el verso, voy a leer el verso 3, verse 3, dice que este hombre por las ofrendas que hizo, this man, because dice of este his vio, offerings, Cornelio vio una visión como a la hora 9 del día, que significa 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él entonces mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mira, hermano mío, look, lo brother, que hacemos, what we do, Dios lo mira. God sees it. No es en vano. It's not in vain. Todo lo que hacemos, Everything we Dios do, lo ve, hermanos God amados. sees it, brethren. Es una maravilla. It's a marvelous En el thing. verso 5, Verse 5, ¿por qué Dios le envía why un did God ángel? send an angel? La razón por la cual envía el ángel es porque Dios se agradó de ese hombre. God was pleased with him. Observe, hermano. Observe, Tenemos a Pedro abajo. we have Peter, Y ahorita vamos a ver su forma de comportarse de His Pedro. behavior, Tenemos la forma de comportarse de and Cornelio. we have Cornelius and his behavior. Y vamos a ver el comportamiento de Dios. We're going to see God's behavior too. ¿A quién tendríamos que hacer caso? Whom should we listen to? ¿A Cornelio, To a Pedro Cornelius, o a Peter, Dios? or God? Pues tenemos que aprender. We need to learn. Entonces aquí dice, Here it says, el ángel le dijo que las oraciones de Cornelio habían subido delante de Dios. the angel said that Y debido a Cornelius' eso, prayers had gone up to God. A ese respeto que le tenía Dios, que Dios le envió al ángel. And due to this respect, God sent El ángel the trae angel. instrucciones específicas para Cornelio. The angel had specific instructions for Cornelius. ¿Qué va a hacer Dios? What will God do? ¿Por qué no Dios le dijo al ángel que le dijera a Cornelio Why did God not tell? lo que tenía the que angel decir Pedro? ¿Para to qué tell tenía que venir Cornelius? Pedro? Why did Peter have to come? ¿Dios sabe más? God knows more. El ángel podía explicar quizás mejor que Pedro, The angel could explain better than Peter, maybe. pero Dios es un Dios integral. But God is an integral God. Dios va a hacer una obra He will do a work y va a arreglar and He will fix todo ese desorden que hay. all the lack of order. Y en esto es lo que nos vamos a enfocar. And we'll focus on it. Le dijo, envía, y le dijo que mandara, dice que en el verso Verse 8, dice que envió a su siervo y a un soldado. Les contó la visión que tuvo a sus enviados y a su soldado. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad de Jope, donde estaba Pedro, porque Cornelio estaba en Cesarea, en otro Cornelius lugar. was in Caesarea, somewhere else. En lo que iban los mensajeros As the a buscar a messengers Pedro, went to find Peter, dice que Pedro estaba Peter en was Jope in Jope, y recibe una visión and he receives a vision antes que llegaran los enviados. before the messengers arrived. Ve a Dios, Look at God. ve a Dios. Look at God. Dios se agrada de Cornelio. He was pleased with Cornelius. Pedro tiene una mente contraria totalmente a... Peter has a mind A los contrary gentiles. to Gentiles. Es un apóstol del Señor, He's an apostle of the puesto por Lord, el Señor, established by pero God, tiene una mente but he has a mind contraria a la de Dios. contrary to God's. Y Dios quiere arreglar este asunto. And God wants to fix this matter. Antes que lleguen ellos, Before they los arrive, enviados a donde está Pedro, the messengers dice to que where Peter Pedro en el was, verso 9, verse 9, Pedro subió a la azotea, al roof, al techo, para orar cerca de las 12, las horas sexta, las 12 del día. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión consciente. a vision while he was conscious. No se desmayó. He didn't faint. El hombre solo The entró en man ese estado, just went into that pero state. estaba consciente. He was conscious.
Y empezó a visualizar. And he visualized Esa visión se la estaba dando that Dios. vision God was giving No to him. era de Pedro, no It estaba wasn't naciendo de from Pedro. Peter, it wasn't Él being está born from recibiendo Peter. He was receiving una a revelación revelation para corregir to correct la mentalidad de Pedro. the mentality of Peter. Si no hay esa revelación en If Pedro, that revelation él is not in destruye a la Peter, iglesia. he destroys the church. Y esto es, hermano amado, lo que está sucediendo aquí. And this is what's happening here. Le vino el éxtasis. La revelación de Cristo por todos los hombres. La obra que Cristo hizo por todos los The work hombres. that Christ did Esa for es la all men. visión. That's the vision. Y dice que para esto vio, dice en el verso 11, y vio el cielo abierto. Tenía hambre, de repente le da esta visión. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Era una gran cosota, hermano. It was a great thing. En cuatro esquinas bajando Four corners, ese manto tan bringing grande down del this cielo, mantle hermano. from heaven. Pedro tiene hambre Peter is hungry, y Dios quiere quitarle su hambre. and God wants to remove his hunger. Pedro tiene hambre Peter is hungry de establecer su to justicia, establish his de justice, establecer su manera, to establish his su way, propio evangelio. his own gospel. Tiene mucha hambre. He's hungry. Pero en el evangelio de Pedro no But caben in los the gentiles. gospel of the believers, the Gentiles don't fit. Y tiene que quitársele esa hambre. And that hunger Y needs en to be eso que removed. baja el lienzo, When the mantle comes down, dice, voy a leer desde el 9, 11, dice, y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres. Había caballos, chivos, camellos, elefantes, perros, gatos, there were all sorts ratas, of animals, rats, todos, all of them, puercos, todo, hermano, pigs, all of them. todo estaba ahí. Was there. Reptiles, culebras, Reptiles, lagartijas, snakes, gusanos worms, y aves del cielo. and birds Estaba of the sky. lleno esa cosa. And that thing was full. Y le vino una voz. And a voice came, Levántate, Pedro, mata y come. get up, Peter, kill and eat. Pedro se ofende. Peter's offended. Se ofende He's terriblemente. offended terribly. Dios me está diciendo que God is coma telling eso, me to lo cual eat me that. prohibió en la ley. What the Ahora law quiere que me lo prohibited, coma. He wants me to eat it. ¿Qué es esto? What is this? Es otro pacto, hermanos. It's another Es pact. otro tiempo. It's another time. Ya no solo son para judíos. Not only for Jews. Ahora es para todos. Now for everybody. Y ahora dice, Pedro, levántate, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Qué quiere decir comer? What does it mean to eat? Quiere decir, nunca he tolerado And I never tolerated ni aceptado nor accepted a nadie que no sea judío. no one that is not Jew. Nadie. Nobody. No caben They don't fit en mi ser. in my being. Es una abominación estar con ellos. It's an abomination to be with them. Imposible que estemos ahí. Impossible. Y entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido. Nunca he aceptado nada de eso. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, What mis God hermanos, cleansed, brethren, nunca jamás never. llamemos común. Let's call it common. Común significa Common meaning algo que no tiene valor, something that is worthless, algo inútil, something that is despreciable, not useful, despicable, algo sin valor. something without worth, Eso es algo común. something common. Y Dios le está dando una enseñanza And God is giving him a lesson
Porque en unos minutos más tarde le van a Because tocar la minutes puerta. later, his Exactamente door is aquellos que gonna be nunca en su mente knocked on. había Those siquiera pensado hablar con ellos. whom in his mind he never thought of even speaking to them. Él aborrecía a He todos hated los que no everyone eran judíos. that were not Jew. Era el apóstol de He was Jesucristo. the Él apostle vio milagros, él of vio muchas Jesus. He cosas. saw miracles, many Sin things. embargo, Nevertheless, su mente no había sido his mind renovada. had not been renewed. Seguía con aquello. Still Hablaba de that. Jesús, He pero spoke seguía of queriendo Jesus, implantar su but he propio still evangelio. wanted to implant his own kingdom. Y entonces, And then, esto se hizo 3 veces. 3 times. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. And this mantle Culebras, went up to heaven. todos los animales The hacia el snakes, cielo. all the animals up there. ¿Quiénes son los animales? Who were the animals? La gentilidad. The Gentiles. Toda la gente All people que estaban sin Cristo. that were without Christ. Los seres humanos sin Cristo Human no beings somos without más que un Christ, perrito, hermano. We're not more than dogs. No es cierto. It's No not true. somos más We're not more que un gato. than a cat. El mismo respiro que usted respira, same usted lo breath. respira su perro. You breathe, your dog breathes. Lo mismo. The same. No hay nada de diferencia entre There's ese no perro y difference usted. between the dog and you. Tiene un corazón que He late. has a heart. Tiene una piel. He has Tiene flesh. eso. No hay mucho, solo es la There's not figura. much, just the Que usted tiene figure. ojos y que You camina have parado en eyes, lugar de you 4 walk pies. standing and they on 4. Pero sin Dios, But without God, no somos más que eso. we're not more than Y ese es that. el concepto que tenían todos los judíos And that's the de concept toda that la the Jews gentilidad. had of the Gentiles. Hasta antes de Jesús así era. Up until Incluso before Christ, Jesús mismo, even Jesus himself, antes de morir en la cruz, before dying on the cross, dice que una mujer de Siria A woman from seguía al Syria Señor, Señor, ten followed the misericordia, Lord, ten have misericordia. mercy, have Y mercy. clamaba, hermano, She cried porque out tenía a su hija endemoniada en su because casa. her daughter had demons. Y Jesús hacía como que no oía, Jesus oía, acted as he pero no la didn't atendía. He heard, but he didn't attend Entonces to los discípulos del Señor le The dijeron, disciples said, Lord, mira, atiéndela, da voces please tras attend to nosotros, her. ¿no She's oyes? coming after us, don't you hear? Y Jesús dijo, Jesus said, el pan the bread no es para los perrillos. is not for the dogs. Hermanos míos, Brethren, eso era that was el valor del ser humano sin the value Jesús. of the human being without Jesus. Jesús no había muerto Jesus hadn't died yet. por la gentilidad todavía, For por the eso Gentiles. Jesús estaba para los judíos That's en what el momento Jesus que was estuvo en for su the cuerpo. Jews as when Dijo, el he pan was no in es his para los body. perrillos. He said, bread Y la mujer is se not for humilló the y dijo, dogs. sí, Señor, The woman no me humbled des el himself. pan que le pertenece a And los she hijos. said, don't give me Dame the lo que bread ellos from the desprecian. children, but give me what they despise. Dame de eso que ellos tiran. Give me from that they throw away. Y el Señor le dijo, oh mujer, And the grande Lord es tu said, fe. Great Ve, is your el faith, demonio ha woman. salido de tu The hija. demon Eso left your daughter. That es lo que muchos creyentes desprecian. is what many La believers despise. palabra. The word. Ve, Go. el demonio ha salido de tu The hija demon has come out of your daughter porque creíste. because you believed. Hermanos míos, Brethren, está sucediendo un cambio tan fuerte such en la vida change de is Pedro happening in Peter que está confuso ahora. that he's confused now. No llames común a lo que Don't Dios ha call limpiado. common what God has cleansed. Es un choque en su mente. It's a shock in his mind. Pedro era pobre, hermano, no era rico, Was pero poor, tenía su not propia wealthy, clase. But he has his own class. No se relacionaba con cualquiera, He hermano. didn't relate with just anybody. Tenía su nivel He had his level. y no podía relacionarse con todos. And he could not relate to all. Y entonces, hermano mío, And then, brethren, mientras Pedro dice que estaba perplejo, confuso, As Peter no sabía was qué estaba confused. pasando dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión,
Mientras Pedro estaba, As ¿qué Peter quiere was, decir Dios? Que no llame what común is God telling me? a los culebras, a Not los the chivos, a common los puercos. ¿Cómo voy a decir que no snakes, the está? pigs. ¿Cómo voy a decir que está bien lo que no está bien? How can I say it's right when it's not right? ¿Cómo ahora Dios quiere que coma puerco, How is it que coma that culebras God cuando Él me lo wants me to prohibió eat antes? pig and snakes ¿Cómo? when I couldn't before? Está batallando, está confuso, está... He's Pedro era confused. violento, hermano. Peter was violent. Pedro no era un dulce. Peter wasn't kind. Estaba batallando. He was battling. Si no lo controla el Espíritu, If the hermano, Holy Spirit doesn't control him, si no lo previene el Espíritu, el if the hombre hubiera Holy hecho un Spirit desastre. doesn't prevent him, Dice, he hermano would have amado, destroyed. dice, llamando, preguntaron si estaba ahí Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión que le dijo el Espíritu Santo a Pedro, antes que le tocaran la puerta, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Yo los he enviado. I sent them. Pedro no hubiera ido. Peter would not have gone. Pedro no podía bajarse a ese nivel. Peter could not go down that level. Era demasiado He was too humillante para él bajarse a ese punto. humiliating for him to lower himself. Ellos consideraban abominación. They considered it an Abominación es, hermano, como abomination, agarrar algo vomitado like grabbing something that has been barfed on y luego querer usar eso. and then wanting to use Eso es that. lo que es abominación. That's what that is. Pedro no podía tolerar eso, Peter could not tolerate it, pero Dios le dijo que tenía que comer de ello. but God said he had to eat from Ahora it. observe, hermano mío. Y Dios, el Espíritu Santo le dijo, no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Al otro día dice que salieron, The next dijo, day, se fueron, ¿verdad? Para Cesarea y llegaron allá con Cornelio. they are with Cornelius. Ahora observe. Now observe, El Espíritu Dios ya le habló a Pedro, God already spoke to Peter, ya le dijo que no llame común told him not to call common lo que Dios ya limpió. what God has cleansed. Pero Dios no le dijo que eran hombres. But God didn't tell him Dios he le was mostró men. animales. He showed him animals. Pedro todavía no sabe. Peter doesn't know yet. Él sigue pensando que son He still animales. thinks it's animals. Él vio animales, He culebras, saw todo aquello. animals, snakes, all that. Pero nunca le dijo que eran hombres o que eran seres But he humanos. never told me it was human beings. Entonces cuando vienen los que buscaban a él, When the el Espíritu messengers Santo dijo, arrived, te van a buscar 3 the hombres, Holy Spirit no dudes said, en ir porque yo los he enviado. 3 men are going to call for you. Go with Están them because I agarrando a sent Pedro, them. hermano, y lo They're están... grabbing Peter. Pedro era una madera, como una madera de esas was de like a muy duras. Wood that is so hard. Pedro es roca, Pedro es He's like a piedra. rock. Era duro, hermano. He was hard. Y lo tuvieron que They had quebrar, to break him, apretarlo. tighten it. Este no es tu evangelio. This is not your gospel. Este es el evangelio This is de the Dios. gospel of God. Tu evangelio no Your sirve gospel is worthless. y se tiene que hacer a mi And it manera, has to be my way, no a tu manera. not your way. Y hermano, al otro día dice que entraron y ¿qué hizo Cornelio? En lo que él envió, Next day they entered Cornelius, él creyó lo que le dijo el ángel believed what the angel y que iba a said, venir Pedro. and that Peter was coming. Y cuando llega Pedro, When Peter veamos qué arrives, hizo este hombre antes que llegara. Dice que este hombre, This man, ¿se acuerda que dice que era temeroso, que era Remember piadoso, que that he was era fearful, generoso? he was Hermano, qué generous. características tan bonitas. what characteristics so beautiful. Parecía más judío él que los judíos. He's more Jew than the Jews. Hermano, dice que este hombre había convocado This man had called a sus seres cercanos. his family members. Ve, You see, el hombre the amaba a man Dios. loved Alguien God. que ama a Dios Someone that quiere loves acercar God gente a wants to bring Dios. people to God. Alguien que ama a Dios siempre está queriendo Someone jalar that loves gente God hacia Dios. is always trying to bring him to God. Reunió a aquellos que él amaba. He brought them Vengan, together. vengan, Dios nos va a hablar. Come. Y los trajo. God will speak to us. He brought him. Y todos estaban reunidos And everyone esperando was a que there, llegara Pedro. waiting for Peter.
Usted ve la característica de You see este the hombre. characteristic of this man? Era hermoso. It was Su conducta era beautiful. bella. His conduct was beautiful. El hombre respetaba a Dios The en su man mente, en su respected corazón. God in his Toda mind, su his gente. heart, all of his people. Era una familia It hermosa. was a beautiful family. Y la gente querían estar con ellos And the people por el wanted to be with them comportamiento de la familia. Because of the behavior of the family. Por eso venían y vinieron. That's why they La casa came. estaba llena cuando Pedro llegó. The house was full when Peter arrived. ¿Por qué quisieron estar ahí? Why did they want Porque to la be there? familia transmitía Because the un family mensaje transmitted bonito. a beautiful message. Se sentían bien They felt good estar con ellos. to be with them. Cornelio, Cornelius, él tenía dinero, he hermano, had money, pero brother, era sencillo. but he was simple. Era servicial. He served. Imagínate que en lugar de haberle dicho a su siervo y a su soldado, vayan y traigan a fulano de tal, y nunca les... ¿Por qué les tuvo que decir la visión, lo que le pasó? Él no tenía que decirles si tiene autoridad sobre ellos, solo los hubiera mandado, He could have just sent him, pero no lo hizo. but he didn't. Eso demuestra que él respeta a cada persona, This hermano, demonstrates that he respects each y person los honra. and he honors them. Este hombre tiene unas características muy bonitas. This man has beautiful characteristics. Ahora, observe, hermano mío. Cuando llegó Pedro When Peter arrived a la casa de Cornelio, to Cornelius' house, Cornelio salió a recibirlo he went to receive him, y se postró delante de Pedro. and he bowed down before Peter. Se arrodilló. He knelt. ¿Por qué se arrodilla Cornelio ante Pedro? Why did he kneel Porque el before concepto Peter? que este Cornelio Because tenía the de Pedro, concept that porque como un Cornelius had of ángel Peter, since an le angel habló de Pedro, told him of Cornelio Peter, pensó Cornelius thought que Pedro tenía que ser that honrado Peter como que had fuera to alguien be honored as hasta allá if he arriba. was someone from above. Malos conceptos. Bad concepts. Creyó que era grande y grande, muy especial, y que había que arrodillarse. Le dijo, cuando lo vio Pedro, dijo, levántate. He said, "Get up. Yo también soy hombre igual I que tú. am man just like you. No es a mí, es a It's Dios. not me, it's God." Los llamamientos The callings no deben should not traernos una honra bring us honor que solo le pertenece a that only Dios. belongs to God. Si alguna vez quieres gloriarte de tu If once servicio you want o to de tu glory in your llamamiento, service or calling, gloríate en servir. Glory in serving, En servir. in serving, No en andar diciendo o queriendo que te honren. not in wanting people to honor you. Malo. Bad, Querer gloria. to want glory. La gloria te la tiene que dar Dios, The no los glory God hombres. has to give it to you, not men. Dios te la debe dar. God must give it to Si you es que if He se la quiere dar. wants to. No demande que los hombres lo honren. Don't demand men to honor you. Demandan los que no la merecen. The ones that demand do not deserve it. Los que no hacen el evangelio como deben hacer, demandan respeto. That don't do the gospel correctly, they demand respect. Quieren imponer su They want evangelio. to impose their gospel. Así no es, hermanos. This is not how it is, brethren. La honra tiene que venir The de honor has to Dios. come from God. Nadie está obligado a arrodillarse No one delante de is nosotros, hermano. obligated Nadie. to bow down before us. Nobody. Es más, no se debe It permitir. shouldn't even be allowed. Nunca. Never. Cuando te tratan demasiado, When they treat demasiado you con pétalos de rosa, a mí me da like this, cosa, no me gusta, I don't like it porque no es correcto. because it's not correct. El llamamiento es un The honor, calling is an que Dios honor nos da, that God gives to pero no us, es para honrarnos. but not to honor Como digo, para us. que la gente nos ande Not for people. diciendo cosas. No, eso no Tell es. things, no. Hay que enseñarles que la gloria We have to le teach pertenece them a Dios, that the glory hermano. A belongs Dios to y solo a God Él. and to only God. Ahora observe, hermano, por favor. Observe. Pedro levanta a Cornelio y dijo, levántate porque también yo soy hombre. Y cuando entró, dice que halló muchos reunidos en la casa de Cornelio. Mucha gente reunida.
Y Pedro les dijo, ahora viene. Ya Pedro tiene un evangelio Peter has diferente. a different gospel De un día para otro. from one day to the next. Y ahora va a entender el misterio de los animales. And now he's going to Dice en el verso understand the mystery of the animals. 28. Verse Y 28. Pedro les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Le quiero explicar para que vea lo grotesco que puede ser So that you see how grotesque it can cuando be uno quiere implantar su evangelio en vez del de Cristo. when someone wants to implant their gospel instead of Christ's. Abominable es An algo vomitado, abomination. It's something that's like been vomited. algo sucio por estiércol, Something dirty. y querer usarlo para... And wanting to use it? No, No. era imposible. It was impossible. Era imposible que eso aceptara Pedro. Impossible for Peter to accept this. Pero ahora entiende But now he understands. cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios. ¿Qué le mostró Dios? Que a ningún hombre llame común o inmundo. Que a ningún hombre, No man, a ningún hombre no man llame común. to call o inmundo. impure or common. Ninguno que pretenda No hablar de one Jesús. that pretends to speak of Jesus Si presenta un evangelio If they seleccionista, present a gospel that no es el de selects Jesús. is not of Jesus. Si puede llamar inmundo y común If you can call a lo que evil Jesús ya common, limpió, something that su God evangelio está already mal. is cleaned, your gospel is wrong. Por mucho que haga, However much you do, no va a funcionar. it will not work. No va a funcionar. It will not work. El evangelio que The funciona gospel that works es el evangelio de Cornelio. is the gospel of Cornelius. Ese evangelio funciona, That hermanos. gospel works, brethren. Pero no aquel que hace esas cosas, But not the one esas that separaciones, selects and nunca separates. prospera. That one never prospers. El Señor dijo, The Lord said, si en una casa if in a household unos están contra otros, esa one casa is ya against cayó. the other, that house has fallen. Si uno no puede amar a los If que we cannot pretende uno love servir, the ones that we pretend to ¿qué está serve, haciendo ahí? what are you doing there? No debe estar ahí. You shouldn't be there. Porque si no puede amar Because if you lo que cannot ya love Jesús limpió, what God cleansed, su servicio es malo. your service is bad. Si no puede amar If you cannot love lo que ya Cristo what Christ limpió con su cleansed sangre, with his precious blood, su servicio es malo. your service is wrong. Por eso su evangelio tiene This is why your separaciones. gospel makes divisions. No pueden amar. They cannot love. Quieren un cielo especial. They want a special heaven, Un Dios solo para ellos. a God only for them. Dios nos ama a todos. God loves us all. Ama a todos. He loves us all. Sean gentiles o no Gentiles gentiles. and non-Gentiles. Los ama y nos ama He a loves us todos. all. Hermanos amados, Brethren, Pedro estaba maravillado. Peter was marveled Porque a mí me mostró Dios, dijo, because God showed me, que he no llame said, común o inmundo a ningún hombre. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ahora vemos lo que explica Cornelio a Pedro, y es lo que le dijo el ángel. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba, a esta hora yo estaba en ayunas. Mira, el hombre ayunaba, hermano. the men fasted. ¿No era bonita su vida? Wasn't his life beautiful? Hermano, ayunaba. He fasted. ¿Qué es ayunar? What is it to fast? Humillarse delante de To Dios, humble hermano. yourself before God.
La gente piensa que People ayunar es think that pasar fasting hambres. is just being hungry. Es un concepto erróneo. That is a wrong concept. Ayunar es To humillarse fast uno is to humble ourselves ante Dios. before God, Rendirse to a la surrender voluntad de Él, no a la to nuestra. God's will, not to ours. Este hombre era una belleza de This hombre. man was such a beautiful person. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que yo estaba en ayuno hacia la hora 9, mientras oraba en mi casa. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. ¿Qué tiene Pedro que decirle a ellos? Does Peter have to tell ¿Por qué no them? le dijo Dios por medio del ángel lo que Why tenía did que decirle? God not tell him to the angel? Porque, hermanos míos, Because, ¿a brethren, quién le dio Who did Dios God give la autoridad the y el authority derecho de la and the predicación? right of the ¿A los ángeles o a nosotros? the angels or us? Es a nosotros, hermano. It's to us. Dice que brethren. los ángeles The desean, hermano. angels Ellos quieren desire, esto. They want it. Y no les es permitido, And it's hermano. not permitted. Es para nosotros. It's for us. Y entonces dice, por eso es que Dios mandó que trajeran a Pedro. This is why God Pero commanded Dios tenía Peter que to arreglar come. a Pedro But God had to fix Peter, y enseñarle a Pedro to teach que Peter Cornelio that estaba Cornelius limpio como él, was clean like him, igual que él. just like him. Enseñarle a Pedro eso. Teach him to Peter. Y hermanos míos, dice, ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme, del que le teme y hace justicia. Dios se agrada God is de cada pleased persona with each person que le teme y que lo respeta. that fears Dios him se agrada and de ellos. reverences him. Ahora He's pleased. comprendo. Now I understand. Entonces, ¿qué quiere decir? Que antes no entendía, So then, before he didn't understand, pero ahora ya sabe. but now he knows. Y nosotros como iglesia And we as a church debemos entender igual must que Pedro. understand El evangelio es el del the Señor. gospel is God's. La sangre de Jesús The blood of Jesus nos limpia a todos, cleanses all, hermanos. brethren, Es lo que nos hace. is what does. No es It's not lo que nosotros pensamos, what we think, es lo que Dios dice. is what God says. Y quiero insistir en esto. And I want to insist, Si no podemos amar if we cannot love lo que Dios ya limpió, what God already cleansed, usted está mal. you are wrong. Mal, Wrong. mal, Wrong. mal. Wrong. Si no puede amar If you cannot love lo que ya Jesús limpió, what God already cleansed, su evangelio está mal. your gospel is wrong. Podría tener muchas excusas. You can have many Seguirá excuses. estando mal. It will still continue to be Podría wrong. decir tantas cosas, You seguirá can estando say mal. many things, it will still be wrong. No llames común Do not call common o inmundo a ningún hombre lo que any Dios ya man limpió. that God's already cleansed. Este mensaje This message es para que todos amemos. is that we all love, Es para liberarnos de esos to conceptos set us erróneos, free from those thoughts, esos presuntos pensamientos those que no high son de thoughts Dios. that are not from God. Tenemos que desechar We mucha must basura. cast all this trash out. Nos salvó para amar. He saved us to love. Dios ama por medio de ti. God loves through you. Dios no quiere odiar por medio de God ti. doesn't want to hate through you. Dios quiere amar He wants to love por medio de ti.
through you. A él no le gusta el odio. El odio es del He diablo. doesn't like hate. Hate is from the devil. Dios nos ama. God loves us. Hermano mío, Brethren, la palabra dice, the word says, ¿dónde me quedé? 25, hermano. Oh. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, dijo Pedro, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez y vivos de muertos. Es el testimonio. that's a testimony. Eso es lo que tenía que oír Cornelio. That's what Cornelius had Que to Dios hear. levantó, That Jesús God, murió, que lo ungió, Jesus died, que lo mataron, que resucitó al tercer día Jesus y que was Dios lo ha puesto ahora killed, he como juez de vivos y resurrected, muertos. and Eso es lo now que he tenía is que the decir judge Pedro. of the dead and living. Desde dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo. Y los fieles que habían venido de la circuncisión, que venían con Pedro de Jope, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. No hay diferencia, mi amado. There's no difference, brethren. Ya no hay There's diferencia. no difference. El Espíritu es el mismo para The Holy judíos Spirit is y the para same for Jews and gentiles. Gentiles. Para todos es For el mismo Espíritu. everyone is the same Spirit. No hay diferencia. There's no Entonces difference. respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hermano, no hay diferencia. There's no difference. Nunca llamemos Never inmundo call lo que Dios ha limpiado. dirty something that God has Aunque cleansed. no te guste cómo Even se comporta. if you don't like how they behave, Aunque no te guste even if you don't like cómo se comporta. how they behave, Nunca llames común never call it lo que common. Dios ya limpió. What God's already ¿Tú qué cleansed. sabes si ya se arrepintió? What do you know if He's already ¿Tú qué repented? sabes What do you know si ya se humilló? if He already humbled Himself? Hermanos míos, Brethren, hay un pasaje there's a passage que es bueno que entendamos. that is good to understand. No somos mejores unos que otros. We're not better one from the other. Tiene virtudes, You esas have están ahí. virtues. Pero las virtudes no nos salvan. The virtues don't save Las us, usamos para hacer use cosas, them to pero do no things, nos but salvan. they don't save us. Lo que nos salva es la sangre de What Jesús, saves us is hermanos. the blood of Jesus. Eso es lo que nos limpia. That's what cleanses us. Y no es nuestra sangre, es la sangre de And it's Jesús not our blood, la que it's me limpia, la que Jesus' nos blood, limpia a the todos. one that Por cleanses ende, us tenemos que all. respetar a This is why Jesús we y need to respetar el respect sacrificio de Jesus Jesús que hizo and por cada respect the persona. sacrifice that Jesus Por did with todos. each person. Ese es el corazón del Señor. This is the heart of God. Así que, hermanos amados, cuando hacemos esas diferencias, ¿sabe el título del When we el tema? do Le puse, these differences, Dios está limando
God is fixing, limando, puliendo las diferencias the differences entre nosotros los amongst creyentes. us, the Unos somos como believers. Pedro y Some otros of us parecen como Cornelio. are like Peter, others are like Los que se Cornelius. creen re buenos The ones y that tremendos think son los que son como Pedro, are hermano. the best. Cuando los They're like Cornelios están Peter. súper bien. When the Cornelius are super good. Los Cornelios están The bien. Cornelius El are que está good. mal es Pedro. The one that is wrong is Peter. Sí. Se tiene que arreglar esto. We need to fix Entonces, it. hermano, cuando uno entra en un evangelio de orgullo, When we enter into a gospel of pride, querer hacer lo que yo to digo, want to do por lo what que I la persona want quiere. to do or what the person wants. La persona ya está The caída. person's already De la fallen gracia. from the grace. Ya está caída. They're already fallen. En Proverbios 16:25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que parecen There's ways derechos. that look Si hay right, maldad en esas acciones, but if there's es muerte. evil Por in muy that bonito action, que se is adorne, dead. es muerte. however good it looks, is dead. Es muerte. Is dead. Y dice And it says, en el Proverbios Proverbs 16:2, 16:2, todos los caminos all the ways del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Uno piensa que, we think, por ejemplo, Pedro, hermano, si For no le dan example, Peter, ese tunap a Pedro, if they don't give him hubiera that ido a tune-up, destruir a Cornelio. he was going to destroy Lo hubiera Cornelius. destruido y He would molido. have destroyed him. Pero Dios lo agarró y lo But God cambió. grabbed him and changed him. Y dice esto: todos los caminos del hombre All the ways of men son limpios en su are propia clean opinión, according to his own opinion. pero Jehová pesa los But the espíritus. Lord weights the spirit. ¿El espíritu pesa? The spirit weights. El espíritu pesa, hermanos. The spirit El weights. espíritu de Cornelio era más pesado Cornelius' spirit was que el de heavier muchos. than many. Y sabe, hermano, And you know, brethren, hay en Daniel, no se lo voy a leer, in Daniel, pero le voy a decir un poquito. El rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, the king Belshazzar, son of Nebuchadnezzar, cuando subió al trono, when he went up to the throne, hizo un banquete he did a banquet. y trajo los utensilios del templo de Israel. And he brought the Su padre los utensils of the trajo, pero él temple of nunca Israel. tomó en ellos, nunca los usó su padre. His father never used Pero them. Belsasar los usó, But hermano. Belshazzar used them. Tenía sus mujeres, sus He had concubinas, his todo. women, Era un concubines. desastre. It was Y disaster. trajeron los vasos del They brought templo the y empezaron a Cups brindar from the con eso, a temple, tomar and they alcohol began con to eso. drink alcohol with them. Y dice que Dios envió And una it says mano that God sent a hand. y empezó a escribir en and la he began pared to write on the wall. y dijo, Mene, and said, Mene, Tekel Uparsin. Y nadie de los sabios And no one of de the los wise babilónicos nunca From the pudieron entender Babylonians, eso. they could not understand. Desesperados y Desperate. dice que sus piernas del rey le temblaban así, hermano, que The chocaban legs of una the con king otra de tanto miedo cuando trembled. vio eso. Because he was so afraid. Y cuando eso estaba pasando, hermano, When that was happening, brethren, dijo que traigan y He no hubo said, quien le explicara bring y vino someone. su madre. and his mother came. Dijo, rey, no te preocupes, said, hay un "King, hombre en don't tu worry, reino There's a man in your kingdom que tu padre trajo that your father brought de allá de Jerusalén. from Jerusalem. Él tiene sabiduría de los He has dioses wisdom santos. from the holy Él te va a gods. revelar. He will reveal Y lo it to trajeron. you. And they brought him. Y le dijo el rey, ¿tú And the eres? king Y dijo, sí. Said, dijo, you are? He said, Si me yes. revelas esto, If you reveal this tendrás to un me, collar de oro y serás you el will have tercer señor del rey. gold, and you will be the third in the kingdom. ¿Qué le dijo Daniel? What did Daniel Tus say? regalos sean para ti. Your Dijo, gifts, keep them. quédatelos. Keep them. ¿Y sabe, hermano? And you know, brethren, Te voy a decir lo que dijo. I will tell you what he said. Mene. ¿Qué Mene. dice? Ha pesado. Se lo leo porque no quiero inventar.
Si quiere ir, nomás esa parte, por favor. Please come Es to Daniel capítulo 5 Daniel 5, y el 22. 22. Daniel. Capítulo 5, hermanos míos. Daniel 5, El verso 22 en adelante. Y le está diciendo ahora 22 Daniel forward. a Belsasar. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Su hijo supo que su His padre, son Dios lo knew había desechado, que that se God volvió has cast una bestia, him ¿verdad? out, and Que he estuvo became 7 like a años ahí. beast. Y el 7 hombre years. lo supo. And the man Y Daniel knew está it. diciendo, tú supiste And lo que le Daniel pasó a tu said, padre. "You knew what happened to Y your tú no te father, has humillado, le and dice. you haven't En el verso humbled." 23, Verse sino que contra el 23. Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Por esta causa Due to this lo van a cause, poner en balanza. 24. 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Hermanos míos, Brethren, ¿hasta dónde pretendemos llegar how far do cuando we pretend queremos to hacer arrive nuestra propia when we voluntad? want to do our own ¿Le vamos a will? ganar a Dios? Will we win against God? Nunca le podremos ganar. Never can we Le win dice, against God. contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Qué significa eso? What does this mean? Mires, hermanos, Look, brethren, cuando las personas when the hacen lo people recto, do the righteous thing, lo correcto, the righteous thing, adquieren peso delante they de acquire Dios. weight before God. Pero cuando las personas when the hacen sus people cosas do con maldad, Their things with son evil, vanos they are delante de Dios, no tienen vain. peso. Before God, there's no weight, Los van a remover. and they will be removed. A Pedro le tuvieron que quitar este evangelio Peter, they had to remove this gospel para que su enseñanza fuera so sólida. that his teaching would be solid. Si no se lo cambian, If they don't Pedro se change hubiera it, vuelto, se pudo haber vuelto fariseo, Peter could have become aunque like hubiera a conocido a Pharisee. Jesús. Hay Even mucha knowing gente que está en Jesus, Jesús, pero there's son many fariseos. people that are in Jesus, but they're Pharisees. Porque quieren su evangelio, Because quieren they como want quieren. their Cuando Dios dijo, gospel. no, así no es, When esto es God así. said, no, it's like this. Uno adquiere peso, hermanos, We acquire weight, delante brethren, de Dios cuando uno before hace God. lo que dice Dios, no When lo we que hacemos. do what Cuando God hacemos lo says. que queremos es cuando quedamos vanos When we do what we want, we are vain y no prosperan. and they don't prosper. Así no es. This Entonces is este not- hombre, hermano, quedó como quedó, y le dice en el verso 28, Verse 28. dice, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Qué tanto tiempo usted puede sostener How much time can you sustain el llamamiento que Dios le ha the dado? calling that God has given to you? ¿Qué tanto tiempo How long usted puede can sostener you sustain el llamamiento que the Dios le ha calling dado? that God has Y given que lo to haga you, como Él quiere, and no that como you usted do it quiere. as He wants, not as you want, Porque solo lo tendrá because you will only have it mientras haga as long as you a do lo que se le llamó. what you are called to do. Dios no tiembla God doesn't tremble si alguien deja de hacer lo que tendría que haber hecho. if someone stops doing what they should. Hermanos míos, Brethren, amemos. let's love. No hagamos un evangelio contrario al de Jesús. Let's not do a gospel contrary to Ama Jesus. Love todos. everyone Y sírvelos and serve them como si fueran Jesús. as if they were Jesus. Si tu servicio no llega hasta allá, If your service is not there,
necesitas una revelación You need revelation de lo que hizo Jesús en la cruz of what Jesus did at the por cada cross persona, for each person, por cada individuo, for each individual, nos gusten o no. whether we like it or not. Dios los God compró con la sangre Bought de him with his Jesús. blood. Ya los perdonó. He's already Y forgiven them. nosotros debemos amarles And we need to love y them servirles. and serve Hermanos them. míos, Brethren, oro que I Dios pray nos dé humildad that God gives us humility y sencillez, and to be simple, como que fuéramos niños, like if we're children, para amar, to love, para servir. to serve. No pierdas tu valor Don't lose your value en tu espíritu. in your spirit. Los espíritus pesan The spirits wait cuando hacen la voluntad when they de do Dios. the will of God. Los espíritus pierden The peso spirits lose delante de weight Dios before God cuando hacen lo que quieren. when they do what they want. Terminan en nada. They end up in nothing. Este hombre se creía que estaba en las This man nubes thought he was the greatest, y ya no estaba. and he wasn't anymore. Se lo dieron a alguien It was given to somebody que fuera else mejor que él. that was better than him. Quiero orar, hermanos. Let's pray.